El obstáculo más grande para un ser humano que no le permite acercarse a Dios es el pecado. Y cuando el pecado está arraigado en la vida de una persona, esa persona tiene mil excusas para no acercarse a Dios. Porque siente que no se lo merece, porque siente que Dios lo puede rechazar, o porque piensa que Dios no lo quiere tal como es. De ahí vienen todas las excusas, ¿verdad? Que no le queda tiempo buscar a Dios, que le queda muy lejos por el trabajo, pero en esencia es el pecado el que lo aleja de Dios. Nuevamente, recalco que normalmente lo que se piensa, lo que cree esta persona es que el pecado eh, no le permite, no permite que Dios lo ame, que Dios lo quiera tal como es. Y no es así, sino que todo lo contrario. Dios ama tanto a la persona que ha cometido una serie de errores en la vida pasada o actualmente. Dios ama a esta persona. Así que el pecado no es obstáculo para acercarse a Dios, sino que todo lo contrario. Dios nos ama tal como somos. Dios ama a la persona tal como es. Aún con sus defectos y errores, Dios ama tanto a esta persona. En Mateo capítulo 5 y versículo 1 en adelante nos cuenta la historia de la pesca milagrosa que tuvo Pedro. Pedro era un hombre pescador. Así que nos cuenta la palabra de Dios que un día Jesús se acercó a ellos ya estaban lavando sus redes porque habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Así que Jesús los encuentra y le pide por favor que le dé permiso de utilizar una de sus barcas porque era tanta la multitud que había que Jesús ya no podía estar en cualquier lado para poderles hablar del reino de los cielos. Pedro accede, le da una de sus barcas y cuando Jesús termina de hablarle a la multitud, le dice a Pedro que bogue mar adentro. Y Pedro en algún momento se opone y le dice que no, que habían pescado tratando de pescar toda la noche y no habían pescado nada. Sin embargo, Pedro le dice, en tu nombre echaremos las redes. Y cuando ellos obedecieron, echar las redes, dice la palabra de Dios que pescaron tanto que ya no cabía en un solo barco todo el pez que habían agarrado, sino que tuvieron que pedir ayuda a otros barcos que estaban cerca para que pudieran ayudarles de tan gran bendición que habían obtenido a causa de obedecer la palabra de Dios. Pero el versículo 8 del capítulo 5 dice extrañamente, el apóstol, Pedro no era apóstol todavía, no que Pedro el pescador, dice así, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas, viendo que la bendición que había tenido. Pedro siempre había pensado que no podía recibir una bendición de Dios a causa de que él era un hombre pecador, él sabía que era un hombre pecador. Pero cuando ve esto, la bendición de Dios, le dice a Jesús en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No le digo pescador, no, que le digo pecador. Ahí podemos ver que Pedro pensaba de que no era digno de que Jesús estuviese con él a causa del pecado. Por eso inmediatamente cuando él ve esa bendición, siente que no es digno de recibir esa bendición. Y así a veces pensamos muchos. Pensamos y creemos de que por el pecado no somos dignos de recibir una bendición de Dios. No somos dignos de acercarnos a Dios. Que Dios nos puede rechazar, que Dios nos puede sacar de sus planes si nosotros nos acercamos tal como estamos. Resulta que no, sino que Dios nos ama tal como somos, porque dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y nos cuenta los quienes estaban con él, el versículo 10, así mismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, esta es la gran noticia.
Pero Jesús le dijo a Simón, no temas. Lo primero que le dice es que no temas. Nos da a entender que Pedro tenía temor a causa de su pecado. Acercarse a Dios, él tenía temor a causa del pecado. Pero Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Mire qué interesante. Dios conocía a Pedro, como nos conoce a nosotros, a cada uno de nosotros. Sabe perfectamente bien quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes vamos a ser en la vida. Aún así nos ama, aún así Él está interesado en nosotros. Y es que Jesús vino específicamente al mundo precisamente para demostrar el amor de Dios a aquellas personas que realmente han estado esclavizados del pecado. Yo no sé cuál sea la condición de usted. Puede ser que sea uno de las personas que piensa igual que Pedro, que piensa que porque lo que está haciendo, lo que hizo en la vida pasada, no es digno de acercarse a Dios. Y tal vez por eso está entretenido, está alejado de Dios. Y no se ha permitido usted acercarse a Dios. Déjeme decirle que Dios le ama tal como es. Dios quiere usarle a usted tal como es. Dios no está esperando que usted cambie, sino que así como usted está, acérquese a Dios. Dios tiene una gran bendición para su vida, así como a Pedro. Dios tiene una gran bendición para usted. Y usted está abierto para esa bendición que tiene nuestro Dios Todopoderoso. Hay otra historia que nos cuenta ahí mismo en el capítulo 5, y es en el versículo 27 en adelante. Es el llamamiento de Leví. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano, el versículo 27 estoy leyendo, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Yo a este tema le puse el Dios que sorprende, porque había sorprendido a Pedro de que Dios se le acercó a él aún a pesar de lo que él es. Ahora se le acerca a Leví, un publicano. ¿Quién es un publicano? Era un hombre judío que trabajaba para Roma y se encargaba de recaudar los impuestos de los israelitas para dárselos a Roma. En aquel entonces Roma estaba al control de Israel. Así que estos hombres que trabajaban para Roma no eran bien vistos por la sociedad. Los judíos los consideraban a ellos como hombres traidores, como gente que no estaban haciendo lo correcto. Gente que habían traicionado a su país. Así los miraban a los publicanos. Eran hombres rechazados, nadie los quería. Sin embargo, nos cuenta aquí el versículo 27 que Jesús cuando pasó por ahí, dice, vio a un hombre sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Yo pienso que Leví quedó sorprendido porque jamás él se imaginó que Jesús lo pudiese llamar a él sabiendo quién era Leví, sabiendo que él siempre había sido rechazado por los judíos. Sin embargo, Jesús le estaba pidiendo que le siguiese. Me imagino que Leví quedó sorprendido, pero a la vez quedó maravillado de tal llamado. Y el versículo 28 vemos acá lo que dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mire la disposición de Leví. Tal parece que Leví estaba cansado de la vida que llevaba. Tal parece que Leví no estaba conforme con la vida que tenía. Porque cuando escucha el llamado de nuestro Señor Jesucristo, Él no titubea, sino que inmediatamente dice la palabra de Dios, el versículo 28, que lo dejó todo, se levantó y le siguió. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros dejemos todo lo que nos ha estado estorbando, lo que nos ha estado destruyendo en esta vida, y que atendamos el llamado de Dios que hoy le está diciendo a usted, venga, sígueme. Este es el tiempo para que usted tome una decisión y cambie el rumbo de su vida y siga a Jesucristo. El llamado sigue vigente para usted y para todo aquel que lo quiera escuchar, que lo quiera atender. Así que este hombre dice entonces, dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Y el versículo 29 dice, y Leví hizo gran banquete en su casa. Aquí podemos ver que Leví estaba contento, estaba agradecido, porque Dios le estaba dando la oportunidad de un cambio de vida. Dios le estaba dando la oportunidad de ser una nueva criatura. Y que sobre todo Dios lo había tomado en cuenta tal como él era, tal como con todos sus defectos, con todos sus problemas que tenía. Dios le estaba dando la oportunidad y lo había llamado para que fuese heredero de la vida eterna. Así que Leví dice que le hizo gran banquete. Cuando dice gran banquete, no era una cena común, sino que era un banquete en su casa. Pero mire lo que sucede. Y había muchos compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Pues es lógico, ¿verdad?, que los únicos amigos que tenía Leví eran igual que él, publicanos y otras personas de no muy buena reputación. Ese era el círculo de amigos que él tenía. Pero mire lo que él hace, invita a Jesús a un gran banquete, pero no solo lo invita a él, sino que invita a todos sus amigos. Creo que Leví entendió el mensaje, el propósito de Dios, el propósito de haber venido Jesús. Porque se pondría él a pensar, bueno, si Jesús me aceptó a mí, ¿cómo no va a aceptar a mis otros amigos que están en la misma condición igual que yo? Por eso fue que los mandó a invitar y mandó a traer a sus amigos publicanos y a otros de no muy buena reputación. Y estaban juntos a la mesa comiendo con nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que pasa, el versículo 30. Y los escribas y los fariseos, estos eran un grupo de religiosos que seguían a Jesús, no porque creían en él, sino que para ver cómo podían agarrarlo en algo, en algún error, para poderle acusar y poderlo matar. Ese era el propósito de ellos. Y estaban en contra de todo lo que Jesús hacía, porque para ellos era algo que no era acorde a la religión que ellos practicaban. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, mire lo que murmuraban, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mire, ellos no podían entender, estaban confundidos. ¿Cómo es que Jesús, que decía que venía de Dios, estaba compartiendo con gente que no tenía buena reputación? Gente pecadora, gente corrupta, como era el grupo de Leví. No podían entender ellos eso. Y aquí está lo que realmente quiero que usted entienda y que crea en la palabra de Dios. Versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Está muy claro acá que Jesús no vino a buscar sanos, sino que vino a buscar a gente enferma, como yo, como usted. Necesitamos la sanidad de parte de Dios. ¿De qué sanidad está hablando? La sanidad del alma. La sanidad del alma. Todos necesitamos sanar nuestra alma. Todos necesitamos que Dios sane nuestra alma. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todo ser humano está fuera de la gloria de Dios. No está dentro de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Jesús para eso vino, para buscarnos, para traer a aquel hombre que se siente lo peor, aquel hombre que ha cometido pecados que uno ni siquiera se lo puede imaginar. Para eso vino Jesús, por usted vino Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama. Dios está muy interesado en usted, así como está. Acérquese a Jesús, venga a Jesús. No espere cambiar, porque no podemos cambiar solos, nosotros no podemos cambiar. Solo nosotros no podemos sanar nuestra alma. Necesitamos al médico de médicos para que Él venga a sanar nuestra alma. Por eso Jesús aquí nos revela su propósito, nos dice, yo no vine, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Gloria a Dios por eso, hermanos.
Gracias a Dios que Él vino a buscar y a sanar los que teníamos necesidad de ser sanos en nuestra alma. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Él. Yo por eso siempre creo que la iglesia es un hospital del alma. Aquí hay de todo. En la iglesia hay de todo que necesita sanar su alma. Algunos vienen lisiados espiritualmente, otros vienen mancos espiritualmente, otros vienen ciegos espiritualmente, otros vienen graves espiritualmente. Y es en la iglesia donde reciben su tratamiento para la sanidad de su alma. Así está conformada la iglesia. De esto estamos todos acá. Aquí nadie está porque es santo, sino que estamos acá porque estamos buscando el tratamiento para nuestra alma. Estamos buscando que Dios sane totalmente nuestra alma. Por eso estamos en una congregación. Yo lo invito a usted para que se acerque, para que venga, busque de Dios, entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo, abra su corazón y dígale, sincérese con Él. Dígale que usted necesita sanar su alma y que usted reconozca que está enfermo, que necesita a nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Él. Termino diciendo el versículo 32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios por eso. Jesús no vino a buscar justos. ¿Sabe por qué? Porque no hay justos, sino solo pecadores que necesitan arrepentirse. Así como yo, así como usted. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. A buscar a pecadores al arrepentimiento. Amigo, hermano, no espere más. Dios tiene abiertas las puertas del cielo para que usted ingrese. Pero usted tiene que tomar la decisión. Así como le vi, dejándolo todo y le siguió. Eso es lo que tiene que hacer usted. Déjelo todo. Siga a Jesucristo y Dios se va a encargar de sanar su alma. Dios le va a ayudar a salir de todo lo que no le permitía acercarse a Dios. En el nombre de Jesús le animo que se levante, que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.